Muchas gracias por la invitación a FUNEPA a hacer esta presentación en relación con trasplante hepático pediátrico con donante vivo en el enfoque de enfermedades hepáticas poco frecuentes. Quiero felicitarlos también por la organización del primer Congreso de Enfermedades Poco Frecuentes en Honduras. Lamentablemente atendí esta invitación y estaba para otras fechas y el propósito mío era estar presente en el Congreso. Lamentablemente hubo un cambio y un desajuste en mi calendario y pues tengo que dar esta conferencia desde fuera de Costa Rica, pero con un gusto y deseando el mayor de los éxitos para esta primera reunión en Honduras. Vamos a ver un poquito en relación con trasplante hepático pediátrico, un tema, una referencia latinoamericana, algunos puntos críticos en trasplante hepático pediátrico, el donante vivo y algunos de sus retos o desafíos cuando hacemos pacientes que tienen diferentes tamaños. Si nosotros vemos los países con mayor un azul oscuro son los países en los cuales más se hacen trasplantes en el mundo. Tenemos, por ejemplo, en las Américas, los Estados Unidos, y tenemos una gran área vacía en Centroamérica. A pesar de que somos eh, países pequeñitos, tenemos realmente un gran déficit del número de trasplantes para llenar las expectativas de nuestras necesidades. En Sudamérica también tenemos algunos países en los cuales también se hacen pocos trasplantes. Y si vemos el resto del mundo, tenemos África con básicamente Suráfrica y posiblemente Egipto, donde hay números importantes de trasplantes. Y luego Europa, en donde el número de trasplantes es importante. Y evidentemente, pues esto que está acá, esto es China. Estos son, si nosotros vemos acá, el número de trasplantes del volumen total, en donde evidentemente pues todo Norteamérica representa una porción importante de los trasplantes que se realizan. Aquí vemos las distribuciones de los trasplantes realizados en el mundo. Esto es un poquito antes de la pandemia, pero más o menos era el estándar que se mantenía. Eso es año más o menos 2019. Tenemos, por ejemplo, que los japoneses realizan mucho más donante vivo, los argentinos, y pues ahí se hace una distribución proporcional en donde idealmente lo que deberíamos hacer es cada vez un mayor número de trasplantes con cadáver. En cuanto a las enfermedades, la primera enfermedad que encabeza los trasplantes pediátricos es la atresia biliares, que la atresia biliares es una enfermedad que requiere un diagnóstico temprano para poder proceder con la cirugía de Kasai, que también tiene un tiempo limitado en el cual eh, está, a pesar de que no a todos les va bien, ese periodo de tiempo límite en el cual se hace la cirugía es fundamental para ver si algunos pacientes pueden mejorar y mantenerse a lo largo del tiempo, pero al final la mayor parte, y si no casi todos, van a requerir un trasplante en algún momento de sus vidas. Luego tenemos las enfermedades colestásicas, las enfermedades metabólicas, los fallos hepáticos fulminantes y otras enfermedades, dentro de las cuales hay algunas en la parte pediátrica que a veces también en nuestros países son muy difíciles de diagnosticar, como problemas a niveles mitocondriales o las enfermedades relacionadas con el ciclo de la urea.
que realmente también requerimos de mayor soporte o métodos diagnósticos para poder hacer un diagnóstico apropiado. Muchos de estos pacientes realmente se mueren en nuestros países sin diagnóstico. Eh, en el, en el mundo, este es más o menos el tipo de injertos que se usan en los pacientes pediátricos. Tenemos que este es el Living Donor Liver Transplant, que esos son los injertos de donante vivo. Estos son los splits y injertos reducidos. El split es cuando de un injerto de un donante cadavérico podemos hacer una partición del injerto para que se pueda utilizar en dos pacientes distintos. Y el injerto reducido es cuando simplemente pues reducimos el injerto sin necesidad de que la otra porción del injerto se pueda utilizar. Únicamente lo reducimos con el único fin de que tenga una cabida adecuada en la cavidad abdominal del paciente. Y por otro lado tenemos los injertos completos, que es lo que es el estándar general en trasplante. Y pues en adultos básicamente la mayor parte que usamos son injertos completos. Si nosotros vemos aquí el uso de los injertos a nivel regional, tenemos el verde más oscuro, que es el donante vivo. El verde intermedio son los splits y los injertos reducidos. Y los verdes claritos son los injertos completos. Aquí tenemos Norte y Centroamérica y tenemos una proporción realmente pequeña de donantes vivos comparada con los splits y con el donante cadavérico. Evidentemente aquí hay un gran peso de lo que se hace en los Estados Unidos y Canadá para tener ese tipo de tendencia en estos gráficos. Si vamos a Sudamérica, la mayor parte de los injertos pediátricos son de donante vivo, porque Brasil, Argentina, Colombia hacen bastante donante vivo pediátrico. Luego tenemos los splits y por último los injertos completos de donante cadavérico. Europa es una situación interesante. Básicamente hacen el mismo número de o utilizan el mismo cantidad de injertos proporcionales en el número de pacientes, tanto para donante vivo como para los splits, como para los injertos completos. Asia, en donde la donación cadavérica no es tan grande, básicamente a los inicios de la historia del trasplante con donante vivo, Japón hipertrofió los números en donante vivo pediátrico y por eso tenemos este gran número de trasplantes pediátricos con donante vivo realizados en Asia, porque la técnica además fue replicada en Corea, China hace donante vivo, Hong Kong hace donante vivo, Taiwán hace donante vivo, Filipinas hace donante vivo. Entonces, básicamente, la solución en los pacientes pediátricos en Asia y en muchos pacientes adultos también es donante vivo. Luego tenemos los splits y luego tenemos los injertos completos de hígado. África también, y aquí estamos hablando de que este gran número de donantes vivos pediátricos es realizado en Egipto, con un poquito número de splits y de injertos completos. Y Australia y Oceanía parece que es el país que más usa splits y injertos reducidos, e injertos completos de cadáver con un número bastante menor comparado con el resto de los injertos con donante vivo. Si vamos a las enfermedades que se trasplantan pediátricas a nivel regional, tenemos aquí que en Norteamérica y Centroamérica, que básicamente los números se inclinan por los números que hacen los americanos por los Estados Unidos y Canadá.
tenemos atresia biliares, tenemos otro tipo de colestasis. Aquí hay colestasis familiares primarias y otro tipo de enfermedades metabólicas que están en rojo, esta de acá. Los fallos agudos fulminantes y otro tipo de enfermedades dentro de las que se incluyen muchas veces que pueden ser virales, cirrosis por em, hepatitis por células gigantes, usualmente relacionada con citomegalovirus. Y tenemos acá Centroamérica, perdón, Suramérica, tenemos una gran cantidad de atresia biliares, que es lo principal que se trasplanta, igual que en Asia, en África y en Australia, que es todo el continente de Oceanía. Seguido, casi todas, por enfermedades colestásicas, a excepción de Asia, pero en África tenemos bastantes, y las enfermedades metabólicas, que es lo principal en el continente americano como tercer lugar. Bueno, acá parece que en Sudamérica los fallos hepáticos fulminantes son importantes también. La edad al momento de trasplante. Aquí vemos dos barras grandes, casi que se repiten en color en cada uno de los regiones, y la barra más oscura son los menores de 12 años y las siguientes son entre los 1 y 5 años. Y esto, si lo vemos, es una replicación en cada uno de los lugares a la hora de la publicación de los pacientes, de los trasplantes en pacientes pediátricos. Eso significa que la mayor parte de los pacientes van a ser pacientes pequeños, entre 1 y 5 años, y pacientes, perdón, estos son 12 meses, no son 12 años, perdón, estos son, el clarito es 12 años y estos 12 meses. Y el más oscuro son pacientes que tienen menos de 1 año. Esto implica un reto en el tema del tamaño del paciente. Y luego, posteriormente, y esto es generalmente por las atresias de vías biliares, los CASAIs que funcionan muchas veces permite que el niño lleve una vida normal hasta que su hígado nativo genere fibrosis y requiera trasplante. Nosotros en Costa Rica hemos trasplantado atresia de vías biliares que son adolescentes o que pasan los 12 años de edad y que hasta ese momento el CASAI les había funcionado de forma adecuada. Entonces, cuando pensamos en hacer donante vivo pediátrico, esto no deja de ser también una ventaja porque permite, al ser pacientes más pequeños, el poder obtener injertos de los segmentos izquierdos del hígado, que es una cirugía bastante más sencilla que hacer una hepatectomía derecha o hacer un injerto izquierdo extendido, y va a uno obtener una cantidad de injerto suficiente para metabólicamente darle soporte a ese paciente. En América Latina, podemos decir que Brasil realizó el primer trasplante hepático con donante en vivo en los años 80 y posteriormente los programas pediátricos crecieron. Los colombianos hicieron trasplante muy temprano con donante vivo, un grupo de Medellín. Brasil ha mantenido y pues es un grupo grande que hace trasplante hepático pediátrico. También los argentinos posteriormente. Y luego, pues hay posibilidad de hacer trasplante vivo en diferentes países en América Latina. México hace más o menos desde los años que Costa Rica comenzó a hacer donante vivo, que fue a los inicios del 2000 posiblemente, 2000, sí, finales del 99, 2000.
Más o menos por ese momento, México inició, luego Ecuador, Perú ha realizado también trasplante con donante vivo, como lo ha hecho República Dominicana y Cuba también, dentro de otros que posiblemente se me olvidan, pero realmente el donante vivo pediátrico es una gran alternativa para la solución de los pacientes con cirrosis hepática pediátrica. Existen aproximadamente en América Latina 170 grupos de trasplante. De esos, 30 hacen donante vivo y de esas 30, casi todas, el 85 a 100% de esos que hacen donante vivo, digamos de forma consecutiva, hacen trasplante hepático pediátrico. Bueno, cuando vamos a hablar del donante vivo, tenemos que considerar varios aspectos. Uno de los aspectos muy importantes son los aspectos éticos, primero, y luego los aspectos clínicos. Los aspectos éticos se han venido desarrollando casi siempre, y esto sucede después de que se desarrollan las técnicas quirúrgicas y ya se han hecho algunos casos, porque toda la parte de la regulación, de la parte filosófica, del pensamiento, de, del beneficio del paciente, del riesgo del donante y todo, eh, casi siempre es una consideración posterior a que se desarrollen las técnicas en cualquier tipo de técnicas nuevas quirúrgicas que se realicen. Así que vamos a hablar un poquito del donante vivo desde el punto de vista de las consideraciones éticas. En primer lugar, es importante y fundamental conocer los aspectos éticos y las regulaciones internacionales. Hay montones de documentos que establecen cuáles son los principios sobre los cuales se debe regir el desarrollo de los programas con donante vivo. Evidentemente, se requiere de una capacidad y desarrollo de técnicas quirúrgicas sofisticadas y de alguna manera refinadas. Y para esto posiblemente lo ideal es, cuando no se ha hecho en un país, es acompañarse de algún grupo o algún equipo que ya hace trasplante con donante vivo, que ayuda a establecer en el terreno los programas y los elementos que tienen que observarse con detalle. Y también, pues, evidentemente, acompañar a los colegas de, del país donde se va a desarrollar los programas durante un periodo de tiempo para que básicamente sea un proceso de aprendizaje y de retroalimentación continua. Luego, el donante familiar, lo ideal, y esto en algunos países y depende de las regulaciones que tengan, tenemos que hablar que el donante vivo es de dos tipos. Es donante vivo relacionado o donante vivo no relacionado. Y cuando hablamos de relacionado o no relacionado, estamos hablando de consanguinidad, no de niveles afectivos. Entonces, donante vivo relacionado es siempre un familiar que puede ser papá, mamá, tíos, hermanos mayores de 18 años, eh, una abuela joven por ahí que quiera ser donante. Y en el donante vivo no relacionado tenemos, en el caso del donante, el trasplante adulto-adulto, el donante vivo no relacionado puede ser el esposo o la esposa, porque no son, no tienen ningún nivel de consanguinidad. Puede ser un amigo, puede ser un donante altruista, ese que conoció el caso y dice, bueno, y levanta la mano y dice, bueno, yo quiero ser el donante de esa persona que tiene una necesidad y que está sufriendo. Em, Sin embargo, los riesgos de los donantes vivos no relacionados en el desarrollo de otras
otro tipo de, digamos, de procedimientos estipulados en la parte ética, em, no éticos e ilegales, es que lamentablemente ahí también se han colado algunos procedimientos en donde se le ha pagado al donante o se ha hecho trasplante de manera en donde ha habido coerción para el donante. Entonces, por esas razones se trata de eliminar completamente, en lo posible, el donante vivo no relacionado. Y si hay que tomar un donante vivo no relacionado, requerimos garantizar de que ese donante no esté recibiendo una compensación financiera, un pago, que puede ser en dinero, que puede ser en especie, que además tome la decisión de forma libre y sin ninguna presión. Y para esto están todas las herramientas del consentimiento informado, pero quien aplica ese consentimiento informado tiene que también conocer los riesgos que existe en el donante vivo y cosas ocultas que se tienen que tal vez revisar. Y por eso muchas veces es importante que diferentes colegas, incluso fuera del equipo de trasplante, sean los que interroguen a esos pacientes. Se debe asegurarse cuánto es el riesgo del donante que se pueda asumir conociendo la experiencia y la destreza del equipo. Esto es una cosa de ser cautos. No todos los casos son iguales, o mejor dicho, diríamos, todos los casos son distintos. Algunos en manos expertas y cuando la gente hace muchos trasplantes, parece que son cosas sencillas, pero realmente creo que también tenemos que tener claridad e insight de cuál es el nivel que tenemos para también ir creciendo y cada vez haciendo casos más desafiantes y casos más complejos. Aspectos éticos y clínicos a considerar. El principio de todo es no causar lesión. Y sobre todo, el actor más importante cuando se hace donante vivo es el donante, no es el enfermo. El donante, porque el donante es una persona sana que está dando un paso hacia adelante con el objetivo último de ayudar a su niño, a su niña, a su primo, a su familiar. Y por lo tanto, si tenemos que pecar en algún momento durante la cirugía en beneficio de alguien, lo tenemos que hacer en beneficio del donante. El donante nunca se arriesga. Si por alguna razón no detectamos una anomalía eh, en el, en el TAC del paciente, o, pues entonces lo que debemos hacer y la encontramos en el campo quirúrgico y resulta que podría ser de riesgo para si procedemos con el objetivo de tener un mejor injerto para el receptor, em, pues aquí es donde básicamente pensamos en el beneficio del donante de no causar lesión y sacrificamos un poco el campo del receptor. Em, Usualmente los donantes vivos son mayormente realizados en grandes centros de trasplante. Sin embargo, casi nunca, por el número de pacientes pediátricos, los grupos que se dedican a trasplante pediátrico exclusivo son tan grandes los números que se hacen, a excepción de países en donde tienen centros de referencia, en donde todos los pacientes de ese país llegan a ese sitio, como existen, por ejemplo, algunos en Japón, algunos en España, algunos en Estados Unidos. Y recordar que la incidencia de complicaciones siempre anda entre el 8.6 al 59% del donante, eh, con una muerte entre el 0.2 y el 1%. Esto es un porcentaje muy grande porque está sacado de todos los números que se hacen. Realmente esto debería ser
bastante más, digamos, este 59% no debería existir aquí, aunque muchas veces incluyen complicaciones que son complicaciones leves. Las complicaciones en donantes vivos también están clasificadas y tenemos desde complicaciones severas hasta complicaciones que pueden ser una infección de una herida que se resuelve con, pues, con antibiótico y limpiando la herida, etcétera, o muchas veces un poco de dolor a nivel del plexo cuando se extiende el brazo para hacer la hepatectomía. Em, pero esto es básicamente de todas las complicaciones de todo tipo que tienen los donantes vivos. O sea que es posible que podamos tener alguna complicación y casi siempre esperamos y apostamos de que sean las complicaciones menores y no sin dejar de vista de que han habido muertes, incluso en pacientes en los cuales se ha procurado segmentos izquierdos. Y esto ha causado mucha, en algún momento en la historia del desarrollo de los trasplantes, mucha controversia, muchos dilemas. Hay gente también dentro de estos donantes que fallecieron, eh, que mintieron a la hora de hacer la historia clínica y negaron, porque pues, querían salvar a su hijo, y negaron algunos antecedentes importantes, como por ejemplo el tabaquismo severo. Y pues algunos de ellos ni siquiera fueron pacientes que murieron, por ejemplo, en la sala de operaciones, sino murieron por una trombosis posterior 3 o 2 días después de la cirugía. Entonces son cosas que tenemos siempre que sopesar en el momento que iniciamos un programa de donante vivo, trasplante pediátrico, y pues que hay que tener también claridad con los familiares en el momento que proponemos este tipo de cirugía. Y una cosa importante dentro de la propuesta, cuando uno le dice a una familia que tiene un niño que tiene una enfermedad terminal, em, y que le preguntan, bueno, ¿y qué sigue, doctor o doctora? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, y pues se le dice, la posibilidad es, o la única posibilidad es un trasplante. Y existen dos tipos de trasplante, uno les explica, donante cadavérico, que hay una lista de espera. Si en el país se hace, perfecto, y si no se hace, pues no existe la posibilidad en el país. Y el donante vivo, en el cual cualquier familiar puede ser donante siempre y cuando sea una persona sana, etcétera, pero no se señala y no se le dice, mire, usted, papá o mamá, ustedes pueden ser donantes. Eso hay que esperar a que la familia lo procese y alguien de ellos de forma espontánea diga, bueno, ¿y por qué? ¿Qué hay que hacer? Yo puedo hacerme exámenes. Y si alguno no dice nada, pues tampoco uno le dice, bueno, y usted tal vez que es más delgada, no pensaba en ser donante. Se trata siempre de no generar ninguna coerción porque ya per se cualquier mamá o papá que tenga un niño enfermo van a tener coerciones internas y conflictos internos a la hora de decidir si donan o no, especialmente en aquellas familias en donde tienen más de un niño y, pues los padres son fundamentales, no solo en el proceso de estar vivos para hacerlos crecer, sino también en la parte financiera, porque la verdad es que este tipo de procedimientos también generan un gran desgaste y, y problemas financieros cuando sobre todo el donante es el que genera los recursos para la casa. Y todos estos son elementos que tenemos que observar y considerar también. Y ayudar a las familias a ver de qué manera también logramos abordarlos y ayudarles durante este periodo crítico de tiempo.
Existe un documento que es viejito ya, pero que en el foro de Vancouver se discutió sobre la protección del donante vivo, de cuál es la responsabilidad del equipo, de la necesidad del consentimiento informado, de que tenemos que garantizar que la decisión de donar sea absolutamente una decisión sin coerción, que se tenga en el momento que se toma la decisión la completa autonomía para tomar ese tipo de decisiones tan importantes. Y luego también tenemos que garantizarle al donante el seguimiento posterior a la donación de su revisión frecuente, de resolución de complicaciones si en algún momento tuvo una, de si en algún momento, años después, por ejemplo, hizo una obstrucción intestinal o hizo una hernia incisional o hizo cualquier problema, pues son elementos que dentro de la protección del donante deben considerarse como parte del plan en el momento que uno desarrolla un programa de donación viva. Bueno, ¿qué criterios tenemos para aceptar un donante vivo de hígado? Primero, los donantes deben estar entre los 18 a 60 años y debe ser compatible con el receptor. Nunca vamos a tomar un donante de menos de 18 años. 18 años incluso es bastante niño para tomar una decisión tan importante y tan grande y de tanto riesgo para su vida. Pero bueno, se considera 18 años a 60 años. En algunos sitios podría, dependiendo de la salud del donante, uno pensar en algo más, en gente que hace deporte, etcétera. Pero 18 a 60 años es como un rango razonable. Tenemos que esta persona debe tener ausencia de enfermedades crónicas o si tiene alguna enfermedad crónica como hipertensión arterial, tiene que tener una enfermedad crónica completamente compensada, tratada y que sea una persona pues ordenada y que se cuide. Debe tener evidentemente pues ausencia de enfermedad hepática y aquí también tenemos que considerar muchas veces que las enfermedades autoinmunes del hígado, como la colangitis esclerosante primaria, las, la cirrosis biliar primaria, son enfermedades que a la hora de los donantes familiares, pues tenemos el riesgo mayor. Son enfermedades que muchas veces pueden repetir en el injerto hepático, pero que también tenemos que tener un poco de reserva con los familiares, pues porque con mayor posibilidad, siendo de las mismas, digamos, líneas genéticas, de poderlo repetir o que no tengan un tan buen resultado o una tan buena sobrevida del injerto con estas enfermedades autoinmunes. Debemos también valorar la parte psiquiátrica del donante y esto casi siempre lo hacemos con psiquiatras y algunas veces el psiquiatra lo manda a los pacientes al psicólogo, pero la valoración inicial es por psiquiatría. Son pacientes que deben tener un índice de peso menor a 30. La verdad es que nosotros tratamos de que ese donante sea mucho menor que 30, por todos los riesgos, facilidades quirúrgicas, etcétera. Y aquí hemos tenido gente, porque además cuando hablamos de donante vivo, también uno puede acondicionar el donante. Uno tiene el tiempo para preparar el donante. De, por ejemplo, de que si tiene sobrepeso, de que baje peso. Gente verdaderamente motivada casi siempre hace los cambios y las transformaciones. Y también hemos visto cosas interesantes cuando tenés un papá o los dos tienen sobrepeso y que los dos dicen, sí, yo dono y todo el mundo quiere donar, pero los ves al mes, pesan exactamente lo mismo, los ves a los 3 meses y pesan exactamente lo mismo.
Entonces, realmente, y cuando hablamos de ese tipo de situaciones con psiquiatría, nos dice el psiquiatra que es una manera de expresar la negativa que no pueden verbalizar o decir por todas las coerciones internas que la gente tiene. Entonces, de hecho, hemos tenido donantes o potenciales donantes que han dicho, bueno, yo quiero donar y tienen sobrepeso, y dicen, bueno, sí, yo me pongo a dieta, etcétera, y más bien comienzan a ganar peso. Entonces son señales en las cuales uno tiene que interpretar y decir, bueno, listo, o sea, este donante no se puede usar. Eso es un no, de alguna forma, lo que te están diciendo. Debemos tener un soporte adecuado en el postoperatorio y evidentemente que no haya coerción o pago a ese donante. ¿Cuáles son los posibles criterios de exclusión o de no aceptación de un donante en un programa? Em, Esto puede variar, o sea, no todo lo que yo digo aquí es exactamente lo que van a encontrar en la literatura, sino porque muchos programas, sobre todo programas que hacen montones de trasplantes, pues han refinado tanto sus técnicas y el cuidado de los donantes, etcétera, que evidentemente cada vez más van empujando los límites de esos donantes. Entonces yo considero que cuando uno inicia, uno tiene que ser cauto y comenzar con pacientes o con donantes que realmente casi que sean perfectos. Entonces, criterios de exclusión para mí sería obesidad, el hígado graso, que el hígado graso es algo que un donante motivado puede mejorar, bajando de peso, haciendo ejercicio, y cuando tenemos el enfermo, pues mantenemos el enfermo, el donante se, mm, se rehabilita, digamos, a la condición ideal para donar. Y bueno, y muchas veces si tenemos dudas también de ese hígado, podemos hasta hacer una biopsia y analizarlo y tomar decisiones objetivas en cuanto a la cantidad de grasa de ese injerto, que el problema del injerto graso es la poca tolerancia que tiene a la isquemia fría em, cuando se hace trasplante. Evidentemente, con donante vivo, la isquemia fría debería ser más corta. Si tenemos dos equipos que pudiesen estar en el quirófano en el mismo momento, o por lo menos con pocas horas, iniciando el donante tal vez un par de horas antes de comenzar el receptor, y pues así se termina la partición del injerto y lo colocamos en el receptor. Básicamente, pues entonces ahí acortamos la, la isquemia fría em, y bueno, las características y la textura del hígado a la hora de partir un hígado graso, pues también sangra un poco más, etcétera. Pero creo que para el inicio uno debería buscar donantes ideales. Igualmente que el tema de las anomalías anatómicas, conforme uno crece en las técnicas, va superando algunas de estas problemas. Sin embargo, hay algunos que es mejor no aceptarlos de plano y para eso se requiere un estudio del donante a profundidad previamente antes de la cirugía. El fumado es algo que se tiene que prohibir absolutamente. Cualquier enfermedad crónica o cáncer, cuando las razones sociales, cuando tenemos un único proveedor de las único proveedor de la casa, cuando hay otros niños y etcétera, o cuando tenemos una madre sola, que también es la situación en muchos de nuestros países, con múltiples hijos, y uno de estos hijos es el niño enfermo, pues básicamente en esta situación, a pesar de que la madre quiera ser donante, realmente la ración social para nosotros siempre ha sido una negativa. Bueno, este es uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros en América Latina, en Costa Rica no es la excepción.
y es la obesidad. Y la obesidad es absolutamente una grandísima dificultad para tener donantes vivos adecuados. No solo la obesidad, sino que esto también aumenta el índice de muchos pacientes. Hay una gran población de pacientes diabéticos que ya entonces son hipertensos, tienen síndrome metabólico, tienen hígado graso, muchos de ellos con hábitos de vida inadecuados que requieren una gran preparación mental para mejorar su condición de salud y pues evidentemente no son los pacientes ideales para donar. Tristemente, esta situación la vemos hoy día no en pacientes o en gente mayor, la vemos en gente joven que tienen niños de 1 año, 2 años y tenés papás o mamás que tienen 28, 30, 34 años y tienen un grado de obesidad muy alto, ya son hipertensos, algunos ya son diabéticos, o sea, realmente es gente muy enferma y si lo vemos acá, pues esto es impresionante. Sobrepeso afecta a casi la mitad de la población de América Latina y el Caribe. Es algo que tenemos que analizar en cada uno de nuestros países y decir, bueno, esto es lo que podemos hacer o cuando los tenemos y captamos este tipo de enfermos pediátricos con enfermedades terminales del hígado, proponerles a las familias que tienen que cambiar los hábitos por una eventualidad de que se requiriera un trasplante y ver si existe alguna motivación también en ese sentido. Hay niveles de educación, tenemos que educar a las gentes en el tema nutricional. Y bueno, definitivamente el otro problema es que muchas veces la pobreza hace que la gente pues no tenga acceso a alimentos de calidad y todo lo que es súper refinado son los alimentos que mayor o digamos menor costo tienen y la gente los consume en mayor cantidad por esa razón. Bueno, ¿qué debemos evitar cuando pensamos hacer un donante vivo? El timing del trasplante. Entonces, pacientes muy, 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 muy enfermos que tienen un grado de desnutrición importante, porque metabólicamente por su enfermedad severa no pudieron desarrollarse ni crecer. Son niños que tienen falla para progresar importante. Múltiples colangitis, hospitalizados, que ya están colonizados, o sea que ya en el momento que les trasplantamos y los inmunosuprimimos, ya tenemos gérmenes posiblemente resistentes y entonces pues va a ser todo una gran dificultad resolver este tipo de infecciones. Y, y bueno, ese timing, cuando iniciamos un programa de trasplante, siempre vamos a tener estos pacientes, que son los pacientes más enfermos, y los vamos a ver deteriorarse, etcétera. Yo no digo que no los hagamos. Lo que digo es que hay que también ver de qué manera se acondicionan estos pacientes para prepararlos para trasplante. Entonces, el tema nutricional es fundamental. Incluso muchas veces em, utilizamos hasta la gastroclisis nocturna para darles aportes calóricos y de proteínas mayores. Los niños enfermos, ya por su misma condición, no van a querer comer. Entonces son elementos que también juegan en nuestra contra cuando queremos resolver los problemas. De manera que cuando pensamos iniciar un programa de trasplante, tenemos que pensar que cuando recibimos estos pacientes de nuevo, atresia biliares, etcétera,
pedirle a la familia cambiar una serie de condiciones nutricionales de ellos mismos. Y luego, en el momento que haya alguna falla para progresar de este paciente, no esperar mucho tiempo para trasplantarlo. O sea, no esperar porque ya en el momento que hace la falla para progresar, ese niño ya no va a crecer más, o por lo menos no va a crecer proporcionalmente a los requisitos, digamos, para la edad que debería crecer. Bueno, el injerto pediátrico, el trasplante pediátrico con donante vivo, tiene sus algunas dificultades y cosas que hay que aprender. Em, y una de estas cosas es que los pacientes, que es distinto, bueno, ahí tenemos adultos de muchos tamaños, pero los pacientes pediátricos, realmente la variación en el tamaño del paciente es muy alta. Y estamos hablando que el mayor número de trasplantes se hacen o que se requieren trasplantes, se hacen en menos de un año o en pacientes entre los 1 y 5 años de edad. Em, el injerto, em, existen algunas medidas para saber si un injerto es, le da metabólicamente, es suficientemente, em, vamos a ver, si le da si el tamaño es suficientemente necesario para poderles darle soporte metabólico a ese paciente. Entonces, en esto tenemos que hay injertos, tenemos que tener un injerto que le dé aproximadamente entre el 1, es 1 el peso del injerto, dividido al peso del paciente, que este es el graft ratio sobre el peso del paciente. Entonces, en esta parte, un injerto grande es de 2.5 a 4. Idealmente 2 a 1 es lo que a mí me gusta, y cuando tenemos un injerto mayor de 4, del ratio del tamaño del injerto versus el peso del paciente, necesitamos reducir ese injerto. Casi todos los pacientes pediátricos podemos hacerlos con un segmento lateral izquierdo, nada más que este segmento lateral izquierdo debe pesar no más de 4. Y si pesa más de 4 en relación con el peso del paciente, entonces el injerto tenemos que reducirlo de algunas formas. Hay estrategias para hacer este tipo de reducciones. Em, y luego, cuando tenemos este tipo de dificultades, realmente no es una contraindicación, pero sí tenemos que prepararnos para los retos en la parte quirúrgica que esto se requiere. Muchas veces el problema del injerto puede ser un tamaño digamos, en la cavidad abdominal, pero también puede ser en la altitud, en la AP del abdomen del paciente. Entonces, en algunos pacientes no podemos incluso cerrar el abdomen y decidimos no poner la fascia, sino únicamente cerrar la piel. Hay algunos pacientes y lo que uno debería tratar de evitar es tener que poner otras cosas porque la piel no da. O sea, si la piel no da, es un injerto que debe o que debió haberse reducido. Entonces son cosas que antes de poner el injerto nosotros tenemos que ver. Y este es el gran reto en pacientes pediátricos de menos de un año. ¿Cuál es el problema aparte del tamaño y de que el injerto no quepa en la cavidad abdominal? Pues es un territorio muy grande que el tamaño del paciente pueda darle presión suficiente de irrigación de ese injerto. Entonces en el momento que abrimos clamps en un injerto muy grande para el paciente, pues un injerto que al paciente pues va a bajar presiones porque le va a quitar de un momento a otro una gran cantidad de sangre
y difícilmente ese paciente vaya a darle la presión suficiente para mantener adecuadamente ese injerto. Entonces, estos son situaciones en las cuales no se pueden cerrar la pared del paciente. Aquí utilizando sistemas de back, mientras logramos que pues que ver qué estrategia se sigue y si se va cerrando progresivamente como se cierran las paredes abdominales después de tener pacientes abiertos por largo tiempo, pero no deja de ser esto una dificultad y una complicación del trasplante. Bueno, pues si sucede, pues tenemos que tener la estrategia también de cómo afrontarlo y cómo resolverlo. Este cuadro se me descuadró, valga la redundancia, pero aquí tenemos que la sobrevida del injerto es alta cuando tenemos injertos entre 1 y el 3% del peso del cuerpo del paciente, del body weight. Y acá tenemos la sobrevida cuando es entre el 0.8 a 1, baja un poquito, y cuando es menos del 8. Entonces, estos son injertos pequeños para el paciente y esto es el riesgo cuando tenemos niños más grandes o niños grandes que tal vez tengan 6 o 7 años en relación con injertos laterales izquierdos que pueden quedarles pequeños. Entonces aquí tenemos una muy buena sobrevida con injertos de menos de 4 o iguales a 4. Acá tenemos una pérdida de injertos y de pacientes cuando tenemos injertos mayores de 4. Y bueno, acá, si lo vemos, son un gran número de pacientes y estos ya son pacientes pues que ya se aprendieron también, o sea, decidió reducir los injertos. Sin embargo, hay una significancia estadística y por lo tanto, injertos mayores de 4 deberíamos evitarlos o ver qué podemos hacer. Y casi siempre, como les decía, esto lo vemos en pacientes de menos de un año. Pacientes de más de un año o 5, 6 o 7 años, más bien podemos tener lo contrario, que son injertos más pequeños. Y que metabólicamente también podamos tener problemas. Acá existen técnicas hechas y diseñadas por algunos japoneses, como el doctor Kasahara, que fue mi colega cuando estuve formándome en Kioto, que son para pacientes muy pequeños. Como vemos aquí, requieren de un refinamiento también de la técnica de manera importante, en donde podamos básicamente quitar las porciones del injerto manteniendo, perdón, manteniendo la vasculatura. Aquí debería quedar bien la porta, ¿verdad? O sea, preservamos porta, esto posiblemente vaya un poco más para acá. Porta, acortamos el tamaño del injerto y tenemos injertos que podemos hacerlos básicamente de este tamaño con con todas las venas suficientes para poder anastomosarlos. Suficientes para la gente que hace mucho, esto es suficiente. Cuando uno inicia, posiblemente esto no sea suficiente y eso sea un injerto difícil de implantar. Aquí vemos cómo se planea la resección. Usualmente todas estas resecciones se hacen de previo cuando se está haciendo la hepatectomía en el donante para poder hacer el ultrasonido, ver los vasos, marcar los vasos en el injerto y posteriormente hacer la reducción en el banco o en el mismo donante. Si hay suficiente tiempo, pues se puede hacer una reducción como se hace una hepatectomía de forma ordinaria. Se hace primero la hepatectomía del injerto, se marcan
las partes que queremos eliminar de acuerdo a la vasculatura, acá como está este, en el dibujo, y luego obtenemos el injerto. Efecto del tamaño del injerto sobre el receptor. Como les decía, nosotros tenemos algunos problemas cuando contamos con injertos, los cuales son pequeños para el receptor. Y estos injertos, al contrario de los injertos grandes, en donde la presión de perfusión del, del receptor no es suficiente, aparte del problema del tamaño, estos injertos, usualmente de menor tamaño, la fuerza de la porta y de la arteria, en el momento que se desclampa, producen en ese injerto pequeño una ruptura de la microvasculatura del injerto que, si ya de por sí metabólicamente era insuficiente para soportar ese receptor, pues cuando producimos una ruptura de la vasculatura, pues vamos a producir una lesión superior de ese injerto. Y esto se llama Small for Size Syndrome. Y el Small for Size Syndrome es una condición en la cual el paciente posterior al trasplante puede cruzar con colestasis, encefalopatía, INR que no mejora, bilis mayor de 5.8 gramos por decilitro y encefalopatía porque el injerto no está siendo suficientemente grande para metabólicamente llenar los requisitos o los requerimientos de ese receptor. Esto también tiene un plazo y si no funciona o el Small for Size Syndrome continúa, pues podemos perder el injerto, podemos tener el fallecimiento del receptor, si no contamos y si no hacemos el diagnóstico temprano de qué es lo que está pasando, pues es evidente que el injerto no está funcionando y vamos a requerir de un retrasplante. Las causas del Small for Size Syndrome es multifactorial, como les decía. Uno es la gran ruptura de la microvasculatura del injerto. Y luego, pues que el tamaño del injerto, al romper microvasculatura, es un injerto lesionado, no va a recibir de igual forma todo el estímulo para poder crecer de acuerdo a como usualmente uno ve los injertos crecer y asumir la función metabólica del receptor. El elemento estelar, como les decía, es la hiperperfusión portal, o sea, hay una hipertensión portal mayor de 20 milímetros de mercurio que va a producir congestión, ruptura y sangrados de los sinusoides. Usualmente esto no lo vemos y este diagnóstico del Small for Size Syndrome existía como diagnóstico clínico, pero no había una claridad al inicio de por qué se generaba esta disfunción del injerto. Entonces, existen y luego se describieron algunas estrategias para mejorar el Small for Size Syndrome o al menos la hiperperfusión portal, haciendo una regulación del flujo portal para evitar la congestión, la ruptura y el sangrado de los sinusoides, de manera que permitiera al injerto crecer. Y dentro de eso está, por ejemplo, la esplenectomía, la ligadura de la arteria esplénica, hacer shunts esplenorrenales que muchas veces posteriormente se pueden cerrar, un shunt hemiportocavo, shunt mesocavos y ligadura de la vena mesentérica superior, dentro de algunas cosas que son estrategias de un trasplante que, pues que ya es difícil. Entonces, el Small for Size Syndrome es algo que tenemos que evitar en lo posible
Y para estas razones debemos hacer, antes de un trasplante, una volumetría, así se llama, una volumetría del injerto 2.3 o 2.3.4 o del tamaño del injerto, hacer la relación del peso del injerto versus el peso del receptor y tener la fracción del tamaño del 1.5, del 2, del ratio del injerto con el receptor, etcétera, para saber de qué forma decimos sí o decimos no a ese trasplante. Existen modificaciones del flujo portal. Dentro de estas modificaciones del flujo portal, podemos hacerlas, algunas de ellas, de forma mecánica, haciendo una atadura a nivel de la porta para reducir el flujo. Existen también medicamentos que permiten relajar el sistema portal también y reducir un poco la presión portal. Eh, sin, sin embargo, es recomendable, estas mediciones son ideales cuando tenemos los instrumentos para saber cuál es el flujo exacto portal en tejido. Realmente nosotros no las tenemos, pero podemos sacarlo por volumetría, etcétera, el tamaño y pues hacer los cálculos, y pues han venido funcionando de esa manera, pero deberíamos, a no ser de que nos pasemos un poquito o estemos con un injerto límite, tal vez usar medicamentos que le permitan a uno relajar el sistema portal y algunas de las otras medidas que pueden ser un poquito fáciles, como la ligadura de la arteria esplénica, etcétera. Modificaciones en el flujo portal. Cuando tenemos shunts, muchas veces tenemos un problema y es que em, el flujo portal en los pacientes pediátricos es inadecuado porque tenemos una porta hipoplásica o porque existe un flujo hepatofugo y este flujo hepatofugo sucede porque deben haber una gran cantidad de shunts que debemos encontrarlos, o por lo menos los más grandes, para cerrarlos, para redireccionar el flujo a través de la porta. También cuando tenemos un flujo o que no es normal, hepatopeto, que es lo normal en la porta, podemos buscar que no haya una trombosis de la porta y por esa razón, casi siempre o siempre, en el posoperatorio, una vez que hemos pegado el injerto, medimos los flujos portales, arteriales y del drenaje del injerto. Cuando tenemos una trombosis de la vena porta y tenemos un flujo hepatofugo, posiblemente vamos a tener una incidencia de una disfunción insidiosa del injerto hasta tener encefalopatía. Y si no hacemos el diagnóstico temprano, que por eso lo ideal es hacer Dopplers diarios y podemos anticoagular al paciente con tiempo. Si no lo hacemos con tiempo, pues vamos a sufrir de la disfunción del injerto y posiblemente requiramos otro injerto para salvar ese paciente. En cuanto a las relaparotomías tempranas, em, algunas de ellas, bueno, se define entre los primeros 3 meses post-trasplante y la primera, que es en los primeros días, siempre sangrado. Algunas otras son complicaciones biliares o vasculares, que por eso las vasculares las debemos evitar y hacer Dopplers, aunque todo camine bien. Si tenemos alguna duda porque subieron las enzimas o vimos algo que no nos gustó o incrementó el INR, pues hagamos Dopplers, no cuesta nada y podemos hacer diagnóstico temprano de este tipo de riesgos o de lesiones que tenemos que hacer diagnóstico temprano. Luego la infección, el absceso intraabdominal, las atresidades biliares que han recibido Kasai y que tienen ya una YDRU hecha y ojalá hayan tenido algunas
colangitis previas, pues son pacientes con montones de adherencias que fácilmente también pueden tener perforaciones intestinales. El CMV es el otro que de alguna manera también puede producir perforaciones intestinales en pacientes desnutridos y en el escenario del post-trasplante. Y otros, como por ejemplo el síndrome compartimental, que como les decía, esto es algo que debemos evitar, o sea, no cerrar un paciente que quede tallado o que tengamos problemas ventilatorios, así que como va a tener, como va a estar de apretado, vamos también a provocar una pérdida o un riesgo en el flujo del injerto y podemos tener una trombosis de los vasos del injerto y perder el injerto. Entonces, en estos escenarios es mejor hacer un cierre de cavidad por segunda intención. Bueno, estos son las complicaciones de los pacientes post-trasplante. Como podemos ver, eh, sangrado intraabdominal es una gran parte, que eso es entrar al paciente, revisar, volver a hacer hemostasia. Luego las complicaciones vasculares, las perforaciones intestinales, como les decía, que no son infrecuentes en los pacientes pediátricos por diferentes razones y porque algunos son reintervenciones de una o dos cirugías previas. Los abscesos intraabdominales, el hilio, algunos pueden ser incluso hasta adherencias, problemas en el cierre de la pared abdominal, dentro de algunos otros, y el síndrome compartimental, que es algo que definitivamente tenemos que evitar. Bueno, muchas gracias. Espero haber dado así como un panorama general de lo que es el donante vivo pediátrico. Y aunque tiene muchos retos, los retos hay que asumirlos y hay que organizarse. Cada quien siempre tiene un pedacito que aportar y me parece que debemos ser lo más inclusivos posible. Esto no es únicamente de cirujanos, esto es un proceso del trasplante en el cual tenemos que tener on board a los anestesiólogos, a los intensivistas, a los pediatras, gastroenterólogos o pediatras generales, a los cirujanos, a enfermería, que es fundamental, a los que trabajan en laboratorio, a los microbiólogos y al banco de sangre, a la gente que nos ayuda con la limpieza de los lugares de la unidad de cuidados intensivos, del cuarto del paciente, a los radiólogos, que es muy importante también su colaboración. Así es que esto es un reto en el cual se mide la gestión y la gestión para un objetivo común de todos los grupos de apoyo y grupos médicos que trabajan en un hospital. Bueno, no me queda más que darle las gracias por la oportunidad de hablar en este congreso